Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Como ya sabéis y como habéis podido leer en el título del vídeo, hoy vamos con el pequeño resumen, opiniones personales, como siempre es un poco difícil decir lo que es esto, de Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky. Tengo que decir que posiblemente este es uno de los libros más complejos de analizar de lo que llevamos de año y me atrevería a decir que no sé si va a llegar a haber algún libro más complejo que este de analizar durante este año. Salvo por longitud, que es posible, pues al final empezamos a enfrentarnos a libros de 500, 600, 700 páginas y llegará un punto en el cual un libro nos plante cara en otros sentidos. Pero creo que es muy complicado encontrar un libro tan intenso que hable de tantas cosas, tanto de forma directa como de forma indirecta, porque creo que es de estos libros en los cuales hay que saber leer entre líneas. Creo que es complicado encontrar un libro que nos diga tanto con tan poco. Al final estamos hablando de una obra de 170 páginas. Bueno, mentira, 180, pero bueno. Pero realmente compleja de leer. Creo que es una obra mediante la cual uno se ve obligado a parar muchas veces, a intentar recapacitar sobre lo que está leyendo y en base a eso seguir. Antes de pasar a los puntos clave, como siempre, recordaros, si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan vídeos como este resumen de Apuntes del subsuelo, recordad suscribiros. Si ya queréis darle a la campanita, pues ya ni os lo imagináis, y dadle un like, que siempre ayuda. Ya sabéis que me gusta hablar un poco de la edición, en este caso nada en especial, esta es una edición de Alianza, como todas ellas. Bien, a mí me gusta mucho se ven muy bonitas en el estante, ¿no? Cuando las tienes ahí puestas así, se ven muy bonitas. Tengo que admitir que no me gusta lo de la foto. La foto del autor a mí ahí no me gusta. Creo que quedaría mejor si fueran todas blancas, porque cuando son diferentes tamaños, como que no queda alineado y a mí personalmente me da un poquito de toque. Pero bueno, son ediciones buenas, calidad-precio. La letra no es enorme, pero yo creo que es más que suficiente para cualquiera. Y como siempre, se echa de menos un poco de introducción. Alianza en este tipo de ediciones no añade ningún tipo de prólogo, ningún tipo de explicación de la obra ni del autor, y esto hay que tenerlo en cuenta si nos enfrentamos a una obra de este estilo. Creo que a día de hoy no es tan relevante como a lo mejor podía ser hace 30 o 40 años, porque en cualquier situación alguien puede coger, se mete en Google, busca un poco de información sobre Dostoyevsky, o en este caso con vídeos de YouTube, y enseguida puede encontrar información, ¿no? Pero creo que al menos, no lo sé, 4, 5, 6 páginas previas a la obra en las cuales ponga en situación, ¿no? Cuál es la razón de ser de esta obra, en qué situación la ha escrito el autor, qué otras obras tiene, cuál fue el impacto en su momento y cuál ha sido el legado. Creo que cosas muy básicas, que ya digo, son 5 o 6 páginas, pueden ser muy relevantes para muchos lectores, para no luego tener que volverse loco y buscar por internet, ¿no? Esto yo lo echo de menos, sí que es verdad que a lo mejor es porque tendría que centrarme en otro tipo de editoriales que editen estos libros, a la redundancia. Pero bueno, para poneros un poquito en contexto, hay que tener en cuenta que Apuntes del subsuelo marca un antes y un después en las obras de Dostoyevsky. Dostoyevsky, como sabemos, o como si no lo sabéis, os cuento un poco por encima, tuvo una vida muy compleja, tanto por sus problemas políticos, ya que estuvo muchísimos años encerrado en cárceles de Siberia bueno, como digo, por temas políticos, como sus relaciones con las mujeres, que eran muy complicadas. Mientras estaba casado estaba con mujeres, siempre estaba con estos desamores de forma constante. También con sus problemas en el juego, el cual se ven de una forma muy clara con el libro del jugador, que es un libro posterior a este, y también sus problemas con la bebida, ya que era, pues bueno, era bastante alcohólico, y aparte de eso, sus problemas con el tema de epilepsia. Él estaba enfermo de epilepsia y todo esto le causaba bastantes problemas. Una nota aquí que creo que me he desviado, lo del alcoholismo no estoy seguro de ello. Lo he leído muchas veces por ahí o alguna vez, pero creo que es algo que tengo que puntualizar, que no estoy 100% seguro. Lo del juego sí, y lo del tema de la epilepsia también. Esto al final Dostoyevsky lo plasma mucho durante sus obras. Vemos una progresión. Por ejemplo, yo de momento solo he leído 3 libros de Dostoyevsky. El primero que leí fue Noches Blancas, cual tiene un cúmulo de 3 historias ese libro, pero bueno, Noches Blancas.
Y ahí vemos un Dostoyevsky que, aunque se le nota ya preocupado por algunas situaciones de la vida, porque al final un autor, salvo que tenga grandísimos cambios durante su vida, tiene un estilo siempre muy similar, ¿no? Al final creo que nos pasa a todos, la forma que tenemos de hablar o de escribir o de gestualizar, por ejemplo, esto es algo que puedes variar un poco, pero no cambia prácticamente, pues en los autores pasa un poco lo mismo, ¿no? En Noches Blancas se le ve ya un poco esta situación de una persona un punto desesperada, pero creo que Noches Blancas deja un halo a la esperanza, ¿no? Aunque es una obra triste, de algún modo, no llega a ser una obra tan existencialista como el resto de obras de Dostoyevsky. En El jugador ya se ven muchos matices de existencialismo por la forma en la que... Bueno, se ven muchos matices de existencialismo y a la vez es una obra totalmente que representa su vida, ¿no? Mujeres, bueno, sí, mujeres, pobreza, falta de dinero, etcétera, y enfermedad. Pero ya cuando escribe Apuntes del subsuelo, como he dicho, hay que tener en cuenta que Apuntes del subsuelo marca un antes y un después, ya que es una obra que se marca totalmente como una obra, aunque se suele decir preexistencialista, yo realmente al leerla me parece pues simplemente existencialismo. No sé si se suele decir preexistencialista porque hasta ese momento no se había acuñado el término existencialismo, pero yo leo Apuntes del subsuelo o leo algunas obras relacionadas con, por ejemplo, Camus o incluso Kafka, y yo no veo una diferencia tan... O sea, es más, yo no veo tanta diferencia en cuanto a esa parte existencialista. Yo tampoco soy un súper experto en estos temas y no me he puesto a analizar las obras de forma súper detallada, pero hay que tener en cuenta que es una obra totalmente existencialista. Hablando directamente de la obra, porque como comentaba, marca un antes y un después entre las obras suyas que son un poco más amables con el lector en cuanto a dureza. Después de esta obra es cuando Dostoyevsky escribe todas las que son consideradas su obra maestra. Apuntes del subsuelo también está considerada por muchos una obra maestra. Yo creo que el único pero que puede tener para ser considerada una obra maestra es quizás su longitud, es una obra de menos de 200 páginas y sabemos que al final las grandes obras de la literatura siempre han sido consideradas las obras que son de pues, 400, 500, incluso 600 páginas, que son las obras que escribe después. Sí que es verdad que escribe El jugador, que no es una obra tan extensa, pero tenemos Crimen y Castigo, tenemos El idiota, tenemos Los demonios y tenemos sobre todo Los hermanos Karamazov. Todas estas obras vienen después de Apuntes del subsuelo, por eso es remarcable decir que Apuntes del subsuelo, o en algunos, hay que tener esto claro también, que en algunos editoriales se llama Memorias del subsuelo, pero es el mismo libro. Sin duda es una novela que marca un antes y un después en su forma de escribir y en su obra de ver el mundo. En Apuntes del subsuelo vemos, antes que nada, lo dicho, es una obra muy difícil de analizar, porque es una obra, aunque corta, es muy densa, es una obra que tú estás leyendo y tienes que prácticamente a cada frase darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Vemos a un personaje el cual está un poco ya aburrido de la vida, en muchas situaciones vemos como es un personaje que incluso desea la muerte, porque ha llegado a sentir un tedio gigantesco por lo que está sucediendo en su vida y es ¿cómo decirlo? Que no importa para nadie, ¿no? Esto es algo que se compara muchas veces con la metamorfosis de Kafka. El hecho de decir, da igual que esté vivo o muerto, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Sí, yo voy a dejar de existir, de algún modo, pero no va a cambiar nada en este mundo y no parece que este mundo siquiera se preocupe por mi vida, ¿no? Y esto es algo que también yo puedo hablar de primera mano, creo, sobre este tema, pero es algo que en muchas novelas se representa y Dostoyevsky lo representa mejor que nadie y es algo que vemos también en Noches Blancas. Es la soledad de las ciudades, esto aparece muy bien también en Noches Blancas. Creo que en Noches Blancas se ve mucho mejor que en las otras dos obras que yo he leído de momento de Dostoyevsky, como son El jugador o Apuntes del subsuelo. Pero Apuntes del subsuelo también tiene esta soledad de las ciudades, ¿no? Esta sensación de que no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo. Y es algo que contrasta mucho con las obras cuando la gente está en el campo, ¿no? O en el campo, o en las montañas, o en los pequeños pueblos. Y yo creo que Dostoyevsky lo representa mejor que muchos otros autores o que muchas personas.
pero es algo que a cualquier persona que haya vivido en la ciudad, y sobre todo creo que, y esto no sé si Dostoyevski estaba en esta situación, porque sí que es verdad que no sé exactamente dónde nació Dostoyevski, pero si tú eres una persona de pueblo que se va a vivir en una ciudad, vas a sentir este tipo de soledad, ¿no? Esta soledad de, como decía, no es un vivir, es un sobrevivir. Y esta soledad de, no importa que estés rodeado por gente, te sigues sintiendo solo, ¿no? Esa gente simplemente está ahí, pero muchas veces cuando estás rodeado de gente con la cual no compaginas o la cual no es tu gente, puesto entre muchas comillas, casi te sientes más solo que si estuvieras solo de verdad. Y esto, Apuntes de Subsuelo lo define de una forma perfecta. Vemos cómo el personaje llega a un punto de casi locura, en el cual tiene esa dualidad entre el bien y el mal, tiene esa sensación de que todo lo que le rodea está contra él de algún modo, que a la mínima que pasa cualquier cosa salta, porque él está ya aburrido del mundo, está cansado de todo lo que está sucediendo. Y esto se nota mejor en la segunda parte de la obra. La obra está definida en dos partes. La primera parte es un monólogo del autor, o del protagonista, pero obviamente escrito por Dostoyevsky, en el cual nos cuenta de forma totalmente singular, ¿no? Desde su punto de vista, todo lo que él está sintiendo, cómo está sintiendo este tedio, estas ganas de morir, estas ganas de dejar de existir en este mundo. Y luego en la segunda parte ya nos metemos un poco más en los diálogos. Hay una de las obras, uno de los cuentos de Dostoyevsky, no sé ahora mismo cómo se llama, que está dentro del libro de Noches Blancas. Se llama el pequeño dictador o el pequeño... No lo puedo decir exactamente, así que no me voy a meter, pero veo cómo estos diálogos, igual que pasa en el libro del jugador, ya se asemejan mucho a la forma en la que tiene Dostoyevsky de representar a estos personajes secundarios y a los mismos monólogos con los cuales el personaje principal habla con los personajes secundarios. En esta segunda parte de la obra, como decía, ya se nota un poco más este tedio, ¿no? Esta sensación de un protagonista que está asqueado y que lo paga con el resto de personas de una forma diferente a como lo hacen otros existencialistas, porque por eso quizás está considerado como preexistencialismo, ¿no? Pero otros existencialistas vemos como cuando hay relaciones personales, simplemente ellos se están un poco al margen y nunca están tan alerta, ¿no? Están un poco más como, bueno, asumiendo las cosas, ¿no? Bueno, como un poco la sensación de, mira, a mí me da todo igual, lo que tú quieras, ¿no? En esta parte no vemos eso tanto con Dostoyevsky, no vemos eso tanto con Apuntes del Subsuelo, pero vemos eso, ¿no? Una persona que ya ha tocado suelo, pero que a la vez se revela, mejor dicho, perdón, contra estas situaciones que le pasan cuando él se ve atacado por otras personas, que en muchas ocasiones, mientras estás leyendo la obra, el mismo autor lo deja claro, ¿no? Como estos ataques no son ataques reales, son ataques que nosotros mismos nos estamos imaginando o que el protagonista en este caso se está imaginando y salta de forma constante sin razón de ello, ¿no? O sin haberlo debido hacer. Y vemos cómo en general vemos una obra en la cual nos está hablando como decía, ¿no? Un personaje que ya está asqueado de la vida. Y esto Dostoyevsky la verdad es que lo ejemplifica. ¿Cómo se llama dice esto? Lo expone muy bien en la obra. Vamos a dejarlo así. Ya sabéis que esto yo no lo corto porque me gustan estas chorradas. Nada, simplemente, como decía, creo que es una obra un poco compleja de analizar. Creo que es una obra que en un futuro, cuando haya leído más obras de Dostoyevsky, quizá la revisite y vuelva a hablar de ella. Porque, como digo, es una obra bastante compleja de definir. Si creéis que me he dejado algo por apuntar de la obra, sin duda, decídmelo en los comentarios. A lo mejor a mí hay algo que se me ha escapado o algo que no he comentado de forma correcta. Yo tengo que decir que es una obra indispensable. Para mí, creo que no entra dentro del aspecto de obra maestra, o a mí no me lo ha parecido. Pero es un libro que hay que leer, sobre todo si os interesan este tipo de novelas, si os gusta el existencialismo, es un libro que hay que leer. Yo le doy un 8,5 sobre 10,
me parece una novela magnífica. Y lo que he dicho, a pesar de ser una novela corta, es una novela profunda, es una novela complicada, es una novela compleja y es una novela que os lo va a poner difícil como lectores. Hay que tener paciencia con esta novela de Dostoyevsky. Encima tiene capítulos algunas veces un tanto largos que no te dejan parar, que te hacen seguir hacia adelante, ver lo que está sucediendo, te obligan a empujar con la obra y a parar y a seguir leyendo. No es una obra para leer de forma rápida, no es una obra para abrir el libro, leer 5 minutos y dejarlo, no, porque se pierde mucho el hilo y también creo que es una obra muy revisitable, es una obra que creo que cuando tenga la opción de leer 2 o 3 libros más de Dostoyevsky, 2 o 3 obras que sean un poco ya más profundas del autor, como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov, que son obras que tengo muchas ganas de leer, pero también les tengo mucho miedo. Creo que revisitaré Apuntes del subsuelo y quizá sea capaz de entenderlo de una mejor forma o sacar muchas más conclusiones de las que he sacado de la obra. Así que nada, gente, lo dicho, un 8,5, leed a Dostoyevsky. Es lo mejor que haréis en estas vidas. Y nada, si os ha gustado, como siempre, dadle un like, suscribiros y hasta la próxima. Chao.